decano de esta Facultad de Filosofía y Letras, puedo decir que es una satisfacción enorme para nuestro centro, para la titulación de Historia y Ciencias de la Música, para todos nosotros, todas nosotras, contar hoy con la figura de Antoni Ros Marvà, para un acto más de este ciclo, el Intelectual y su memoria, Intelectuales y su memoria. Comentábamos con él que es un ciclo de muy largo recorrido, que viene de mucho tiempo atrás, donde han pasado personas de muchísimos campos y siempre con ese relieve, no solo desde el mundo académico, también desde otros ámbitos, pero con una proyección pública sin duda reconocida. Y es el caso de quien tenemos hoy entre nosotros, Antoni Ros Marvà, y lo primero que quiero hacer es agradecerle la invitación que se le hizo en su día para estar aquí en este acto. Un acto que, como bien sabemos todos, queda grabado y dentro de poco estará ya a disposición de quienes quieran verlo en YouTube. Vamos recuperando muchas entrevistas de tiempos pasados, y iremos ya por 120 o cosas así. Por lo tanto, hay ahí un legado ya importante, un depósito de memoria cultural, de memoria política, memoria democrática, memoria científica, literaria, en fin, todo ese bagaje que nos trae el testigo de una cultura viva de la cual somos herederos y hemos de prolongar. Y tenemos con nosotros a esta figura, como digo, aquí a mi derecha, Antoni Ros Marvà, del primer nivel, de la máxima relevancia en la música en España en el siglo XX y fuera de España, compositor, director, ya digo, no solo dentro de estas fronteras, sino también mucho más allá, una figura muy reconocida y que tiene mucho que decir, mucho que contar, y que ha hecho mucho y que va a seguir haciendo. Por lo tanto, nuestro agradecimiento es de lo más profundo, ¿no? por contar hoy con tu presencia. Quiero agradecer también la iniciativa que ha sido del Departamento de Historia y Ciencias de la Música. La entrevista la va a llevar a cabo nuestro compañero, el profesor Joaquín López, y aquí vamos a mencionar a nuestro compañero y amigo Antonio Martín Moreno, que por razones de salud no nos puede acompañar en el día de hoy, pero sin duda ha estado aquí impulsando este acto que por fin realizamos. Y cuando nos llegó la iniciativa, nuestra vicedecana de Actividades Culturales, la profesora Ana Gallego, pues la acogió, como suele hacer, con todo el entusiasmo para poder desarrollar este acto. Gracias a nosotros y a nosotras por estar aquí, por compartir el disfrute que va a suponer oír a Ros Marvà, en fin, todo lo que va a decirnos. Como digo, para la facultad es un honor, y así lo quiero subrayar en el día de hoy. La presentación ya de nuestro personaje, esta gran persona, es lo que va a abrir la entrevista, así que Joaquín, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Debo comenzar agradeciendo al decanato de esta facultad y al vicedecanato de Actividades Culturales por acoger la propuesta del Departamento de Historia y Ciencias de la Música para albergar esta entrevista dentro de un ciclo tan importante, yo diría que quizá el más importante de esta facultad, por el que han pasado grandes figuras de la cultura de nuestro tiempo y por el que han pasado también grandes músicos. Yo, haciendo un poco memoria y sin intención de ser exacto, desde mi época de alumno, recuerdo haber visto pasar por aquí a Cristóbal Halffter, a Ramón Barce, más recientemente a Luis Eduardo Aute, por ejemplo. Y creo que tenemos una pequeña deuda pendiente con el mundo de la dirección orquestal, porque no haya pasado ningún director de orquesta por aquí hasta donde me alcanza la memoria. El maestro Ros Marvà es un protagonista de la vida musical española, yo diría europea, de la segunda mitad del siglo XX y de los comienzos de este ya adolescente siglo XXI. Porque a sus 81 años sigue en activo. ¿Y de qué manera? Hace poco tuvimos oportunidad de verle dirigir a nuestra orquesta, Ciudad de Granada, nada menos que con los conciertos para violín y para violonchelo de Haydn, junto a los hermanos Martos, uno de los cuales nos acompaña en esta sala.
que además fueron grabados por el sello Sony Classical. Y también en aquel concierto recuerdo una maravillosa sinfonía en do mayor de Bizet que nos regaló. Es difícil resumir la biografía del maestro Ros Marbà. Decía que es difícil resumir su biografía y les digo que voy a hacer un enorme esfuerzo de síntesis. Nació en Hospitalet de Llobregat en el año 1937. Inició sus estudios musicales en el Conservatorio de su ciudad natal y posteriormente en el Conservatorio Superior de Música de Barcelona, nada menos que con Eduard Toldrà. Posteriormente perfeccionó con Sergius Celibidache en la Academia Chillana de Siena y con Jean Martinon en Düsseldorf, donde obtuvo el premio fin de curso. En el año 66, año de la fundación de la Orquesta de Radiotelevisión Española, consigue por oposición la primera plaza de director titular. En el año 67 colabora con los arreglos del disco Ara que tinc 20 anys de Joan Manuel Serrat, así como en la dirección musical de algunos de los temas de que consta ese disco, una colaboración con Serrat que también se mantendrá en algún proyecto posterior. En el 67 fue nombrado director titular de la Orquesta Ciutat de Barcelona y profesor del Conservatorio Superior del Liceo. En el 78 nombrado director musical de la Orquesta Nacional de España, un puesto que va a ostentar hasta el año 1981. También en el año 78 fue invitado por el maestro Herbert von Karajan para debutar con la Orquesta Filarmónica de Berlín, orquesta que dirigirá posteriormente en diversas ocasiones, ¿no? Ahí ya tenemos una carrera que le hace recorrer pues, prácticamente todo el mundo, obteniendo importantes éxitos en Francia, Inglaterra, Suiza, Italia, Alemania, por supuesto, en los principales centros musicales de América y en Japón. En el año 79 fue nombrado director principal de la Orquesta de Cámara Holandesa, de la que será posteriormente director titular. En el 89, 10 años después, fue nombrado director artístico del Teatro Real de Madrid. En el campo operístico ha dirigido con gran éxito títulos emblemáticos de la ópera de Universal, ¿no? De Mozart, de Strauss, de Britten. Ha dirigido también óperas nuestras, españolas, como Divinas Palabras de Antón García Abril o de Duenna de Roberto Gerard. También ha dirigido primeras grabaciones mundiales, tanto de esta última obra de Roberto Gerard como de La Dolores de Tomás Bretón, y ha grabado también muchas zarzuelas, Doña Francisquita, Bohemios, La Verbena de la Paloma, Luisa Fernanda, la ópera Goyescas, todas ellas publicadas por el sello Audivis y acogidas con gran éxito por la crítica nacional e internacional. Ha sido también director titular de la Real Filarmonía de Galicia y director de la Escuela de Altos Estudios Musicales de Galicia. Apartado reconocimientos. Ha recibido numerosos reconocimientos. Por supuesto, recibe el Premio Nacional de Música en el año 1989. Premio Internacional del Disco Arthur Honegger en el año 66, la Creu de Sant Jordi en el 88, el premio que concede la Generalitat de Cataluña, el Barclays Theatre Award a la mejor producción operística de Reino Unido en 1977, con un fantástico idomeneo a cargo de la orquesta de la Scottish Opera de Glasgow. Medalla de oro del Gran Teatre del Liceo de Barcelona. En definitiva, muy laureada su trayectoria. Ocupó también, como he dicho, el cargo de director de la Real Filarmonía de Galicia entre el 2001 y el 2013. También hay que destacar su faceta como compositor. La Biblioteca Nacional de Cataluña conserva una selección de sus partituras que incluye la época en la que colaboró con Svart Verdaguer, del que quizá podamos también hablar en esta charla. Actualmente, el maestro Ros Marbà es profesor y director titular de la Cátedra de Orquesta de Cámara Freixenet, una cátedra patrocinada por Freixenet, de la Escuela Superior de Música Reina Sofía de Madrid y director de la Escuela de Altos Estudios Musicales de Galicia. Ahora tengo que decir que esta entrevista tenía que haber sido realizada, como se suele decir, a la limón, con el profesor Antonio Martín Moreno, que efectivamente fue el que promovió y el que hizo la propuesta a este decanato para realizarla. Como sabéis, el profesor Martín Moreno ha tenido un pequeño problema de salud, del que me consta que ya está bastante mejor y recuperándose, pero él
tengo que decir que desde hace ya bastante tiempo y muy disciplinado, pues me envió una batería de preguntas que ya tenía preparadas con objeto de que las incorporase a la entrevista, y así lo voy a hacer. De manera que, aunque sea de una forma virtual, o como algunos dicen hoy día, en diferido, esta entrevista tendrá el acento y la marca de nuestro catedrático de musicología, el profesor Antonio Martín Moreno. Ya, por fin, no me queda más que saludar y agradecer a nuestro invitado. Muy buenas tardes, Hola, maestro. buenas tardes, y me siento muy honrado de estar aquí, en vuestra compañía y con la vuestra, por supuesto. Y bueno, yo estoy aquí también para a ver de qué hablamos, porque todavía no lo sé muy bien. O sea que, bueno, a ver con qué bombardeáis. Digamos que el factor sorpresa es un valor añadido también de este ciclo de entrevistas. Yo creo que, maestro, hay un hito fundamental en su trayectoria, que es esa fecha del año 66, cuando obtiene, por oposición, el puesto de director titular de la Orquesta de Radiotelevisión Española. De eso hablaremos más adelante, pero permíteme que ahora indague, aunque sea brevemente, en la etapa anterior, tus primeros contactos en la música, la etapa de formación, ¿no? Bueno, naces en Hospitalet de Llobregat y la primera pregunta es esa: ¿cómo recuerdas tu primer contacto con la música? ¿Existen antecedentes familiares en la música? ¿Cómo vino tu vocación musical? Bueno, podéis imaginaros, en mi caso, que yo venía de un barrio prácticamente obrero de Hospitalet de Llobregat, y voy al parvulario y allí había una profesora, una señorita que nos enseñaba a cantar canciones. Bueno, esta señora un buen día dijo a mi familia que yo tenía pues condiciones para ser músico, bueno, para no hacerlo largo, y entonces fui al conservatorio, pero realmente en aquella época, poderos imaginar, es la posguerra, lo que era. Yo tuve como curiosidad, yo nací en la ciudad de Hospitalet de Llobregat, en el barrio de Santa Eulalia, que era casi como, podríamos decir, casi como una aldea, y nací con 2 años de diferencia, pared por pared, en la calle de Buenos Aires, con Nuria Espert, de la cual evidentemente hemos mantenido siempre una buena amistad. Lo cierto que si ella, siendo un poco más mayor que yo, en aquella época, un adolescente o un niño, prácticamente, cuando veía a una chica de 17 años, es cuando empezó a moverse Nuria, pues me parecía verla bastante mayor. O sea que, de todas formas, porque teníamos en casa, era de los pequeños, digamos, hogares que teníamos teléfono, y nosotros le guardábamos también los encargos que teníamos para ella. Me refiero, esto lo doy como una pincelada de lo que era entonces. La música la empecé a escuchar, digamos, en la parroquia, evidentemente, que se podía más o menos escuchar. Tenían un órgano que yo empezaba a manipular de forma, y además había una pianola, un organoloda, digamos, con rollos, y yo escuchaba la música a través de este aparato, y después un poco en la radio. Lo recuerdo haber escuchado en aquella época el trío El Archiduque, que en la radio decían: ¿han escuchado ustedes el trío El Archiduque, tocado por Thibaut, Cocteau y violonchelo? Porque omitían el nombre de Pau Casals, evidentemente porque estaba en el exilio. Eran épocas muy difíciles. Y después, cuando yo empezaba a ir al conservatorio, me escapaba y me iba a los ensayos de la orquesta municipal que dirigía el maestro Eduard Toldrá. Y empecé pues a familiarizarme con la música a través de estos medios. No había los medios de ahora, o sea que el primer disco que tuve yo, que fue la segunda de Brahms con Furtwängler y Berliner Philharmonic, pues era casi un milagro a poderse comprar un disco que tenía entonces un plato que se enchufaba al altavoz de la radio. Era todo muy rudimentario.
Pero bueno, y después leer muchas partituras. Esto sí, los sábados por la tarde yo pues hacía una intoxicación de partituras. Y un día a la semana, generalmente creo que era en los miércoles, había unas sesiones en casa de un eminente compositor, Josep Soler, que él, que venía de una familia acomodada y bien, pues tenía discos de importación. Y allí empecé a escuchar las obras de Stravinsky, un poco las primicias de algunas de las obras de Schoenberg o también de Ravel, para enterarnos de qué es lo que pasaba en el mundo, porque allí, excepto lo que hacía Toldrá, que en aquella época era de un mérito extraordinario, abrir un poco la caja de Pandora y empezar a escuchar la música que él conocía, que eran los años 50, que podían llegar, y allí escuchamos la primera vez el concierto para orquesta de Bartók. Pero íbamos, digamos, un poco a trancas y barrancas para ver qué es lo que pasaba en el mundo, porque en aquel momento lo que estaba pasando allí era verdaderamente de una precariedad extraordinaria. ¿Puedes imaginar? Maestro, yo te voy a pedir ya un ejercicio que va más allá de lo musical. Me gustaría que hicieras un poco, a lo largo de esta entrevista, en algunas ocasiones, te voy a pedir que nos hagas de retratista, que entres en todo el ámbito de la pintura y nos hagas retratos de personajes, de personalidades musicales que has conocido importantes a lo largo de tu vida. Y el primero que me gustaría pedirte es el de precisamente Eduard Toldrá. ¿Cómo era Eduard Toldrá? ¿Qué recuerdo tienes de él? Porque fue tu primer maestro, ¿no?, en el ámbito de la dirección. Fue mi maestro de una forma bastante atípica. Él podía enseñar muy poco sobre dirección de orquesta, pero lo que aprendí con él es realmente sobrecogedor, porque él era un músico total. Digo fue porque no lo vi nunca tocar violín, pero fue un eminente violinista, verdaderamente un extraordinario compositor y un director de orquesta que en cuanto levantaba los brazos con una técnica muy hecha a sí mismo, y quizás por el haber tocado en la orquesta Pau Casals en la época, evidentemente el principio del siglo XX, de haber visto los directores que pasaban en la orquesta Pau Casals en aquella época, empezando por el propio Casals, que cuidado, Casals no era a sí mismo un director hecho, pero también si algunas de las imágenes vistas, Casals tampoco dirigía nada mal, sobre todo el repertorio que a él le gustaba, que era el repertorio mayormente clásico. Y las conversaciones que yo tuve con Toldrá me abrieron un mundo verdaderamente extraordinario, de apertura no solamente musical, sino en cuanto a los criterios de conocer, por ejemplo, a través de su propio background, conocer mucho de la tradición que él había vivido también a través de la orquesta Casals y de sus experiencias, de haber vivido rodeado de unos músicos eminentes. Evidentemente me habló mucho de Casals, pero también con el Cuarteto Renacimiento, que fue un cuarteto que empezaron a tocar los cuartetos de Beethoven, hicieron la integral en el Cuarteto Renacimiento, que no tenían partituras a cuatro partes, descubrían las obras a través de irlas tocando con las partes de cada uno de los instrumentistas y de sus propias experiencias, pero también me abrió muchas puertas en el mundo de la cultura, en el mundo de la literatura y en el mundo de los poetas, mayormente de los poetas catalanes. Verdaderamente, porque él fue un compositor que escribió muchas canciones también con los poetas más eminentes. Después también escribió también las canciones en idioma castellano que podían venir de muchos de los grandes poetas, digamos, de la lengua castellana. Pero verdaderamente las conversaciones con él fue como estar en un santuario de la cultura, eminentemente de la cultura musical, pero que iba mucho más allá. Conocer la música a través de otros ámbitos,
no en el ámbito, digamos, un poco cerrado, podríamos decir, del conservatorio. Hablaba otro lenguaje, un lenguaje que era de músico a músico, en este caso. Yo debo de decir también, tengo palabras, yo hice la composición, la estudié con Zamacois, que era implacable, pero evidentemente que nos dio una instrucción, digamos, tremendamente eficaz y al mismo tiempo reductible de los estudios, digamos, para mí imprescindibles de lo que es armonía, contrapunto, composición, instrumentación y toda esta gama que para un director evidentemente me parece imprescindible, que hoy no sé si exactamente funciona así, pero me temo mucho que no. Bueno, a partir de esta formación sólida, hay un salto. El siguiente retrato que te voy a pedir, que no es todavía, es el de Chelibidiaque, que va a ser el segundo gran maestro. Pero en medio me gustaría que nos hablases de algo que ayer mencionamos y que me pareció súper curioso, especialmente la manera en que lo expresaste, que era esos años de juventud en los que te dedicaste a hacer de músico. Sí. Hacer de músico, entendiendo por eso todo ese conjunto de actividades que tienen que ver con tocar el piano, hacer arreglos, hacer giras con orquestas, hacer ese periplo, esa formación que fue previa ya a ese salto que das a ir con Chelibidiaque. Bueno, tengo que decir de que en mi casa, que era una casa muy modesta, mi padre era electricista, lampista, posguerra. Después, en cuanto hubo posibilidades, pues yo empecé a hacer de músico, es decir, tocar en cabaret, hacer arreglos para los cantantes de moda, es decir, lo que se llama hacer de músico, incluso tocar el piano. Cuando dirigía Toldrá, que me pedía si podía ir pues a tocar el piano, me acuerdo que me llama un buen día y me dice, mira Antoni, es que se me olvidó decir de que como tenemos programado Petrushka para la semana próxima, dice, se me olvidó que hay una parte de piano que es muy importante. Esto debía ser un viernes de la semana anterior. Dice, ¿puedo contar contigo? Digo, bueno, maestro, sí, pero yo tenía solamente la partitura de orquesta, y me puse a estudiar como un poseso la parte de piano. Entonces yo era un pianista suficientemente correcto. Nunca fui un virtuoso, pero sí, porque me gustaba mucho, digamos, hacer de músico en este sentido, leer muchas partituras, pero sí, toqué la parte de piano de Petrushka, que es muy difícil de tocar, y creo que salí airoso del evento. Pero después sí, hacer arreglos, pues aquí evidentemente hice arreglos para Joan Manuel Serrat cuando empezó sus primeros discos, también por Raimon y otros cantantes de moda de la época. Y bueno, era ganar un dinerito, y si había que hacer una grabación de la radio, pues esto de acompañar a un cantante también lo hacía. Bueno, también después hubo una época que hice una tournée con una compañía de ballet español por América, y allí estuve yo pues dirigiendo la compañía de ballet, la parte musical, que podíamos tener unos arreglos para hacerlos en cabaret, pero también para hacerlos en teatros. Bueno, tener esta formación de oficio que sinceramente me beneficiaron mucho. Evidentemente, en todo este tiempo, lo que sí que hice, pues por ejemplo, 6 meses en Nueva York, de ir a las matinés de la Filarmónica de Nueva York, de ver a Bernstein muchas veces, oírlo, y después, cuando pasaba a Filadelfia o Boston, las grandes orquestas, ir allí y nutrirme un poco y escuchar estas orquestas que yo no había escuchado nunca, que evidentemente de la gama, digamos, artística o instrumental de estas orquestas, para mí era una gran novedad, de escuchar la Orquesta Municipal de Barcelona, que para mí era entrañable y era una buena orquesta, pero cuando de pronto escuchas estas grandes orquestas americanas, esto fue realmente como un salto a la gloria. Y precisamente
creo que al final de una de estas tournées y tal, ya decides que quieres lanzarte de lleno a la dirección, que quieres formarte y se produce ese viaje a Siena para encontrarte con el maestro Celibidache, del que te pido el segundo retrato, del que nos hables cómo era y cómo fue tu encuentro con él. Bueno, la verdad es que para mí es curioso que Toldrá hablaba con otro lenguaje, pero después el mensaje interior era muy parecido al que podía después darnos Celibidache. Lo que pasa es que Celibidache empezó a darnos también otro perfil de lo que debe de ser la música. Empezamos a saber lo que era la fenomenología de la música. Entrar en otro tipo de análisis y entrar en otros criterios, digamos, más profundos en, digamos, no tanto en el contenido en sí de la música, pero sí en criterios más profundos en cuanto a la observación de lo que puede ser la analítica, que después se desarrolla y nos conduce, digamos, a un conocimiento de la música mucho más, digamos, un conocimiento de la música mucho más científico. Pero evidentemente, después de todo ello, que podemos hablar, se pueden hablar horas y horas y horas y horas analizando lo que es la fenomenología de la música. Pero llegas a la conclusión también de qué es la música, porque nadie sabe lo que es la música. Nadie puede explicar qué es la música. Pero evidentemente, después lo que sí, que después de entrar en el aspecto analítico con toda profundidad, llegamos a que si en la música no existe el contacto, si no existe el mensaje que pueda ocurrir o no ocurrir, a veces ocurre y a veces no ocurre, vemos que a partir de aquí entramos en un terreno aparentemente que es un misterio, pero a veces analizas, lo observas y quizá este misterio resulta que no lo es tanto, porque analizas los valores que puede tener una obra determinada. Nos vamos a centrar mayormente sobre las grandes obras maestras, y donde encontramos la propia naturaleza de la música, si conecta, si no conecta, pero por qué sí y por qué no. Permitidme que esto a lo mejor puede ser un poco vago o ambiguo, pero lo que sí que es cierto que después podemos analizar las grandes obras maestras y observarla a través de distintos ámbitos. Es decir, a través de la propia arquitectura, pero a través de su propio lenguaje. ¿Cómo esto después se pone en funcionamiento? ¿Cuál es el mensaje? Después, si no hay la primera condición del artista, que es la intuición, todo lo demás, toda la parte del análisis y de la sapiencia, resulta de que nos habrá servido de muy poco. Ahora hay que saber también cómo analizamos la intuición. Volviendo un poco la vista atrás, cuando hablamos de Toldrá, lo que él hacía, que lo razonaba, pero era a través de una gran naturaleza musical. Pero si lo observamos a través de Celibidache, también. Celibidache me contaba, déjame explicar, porque además él lo contaba y está escrito. Él era un director, cuando fue director de la Filarmónica de Berlín, flamboyant, es decir, un hombre que era todo. Llegó a ser director de la Filarmónica de Berlín cuando él era muy joven, cuando después de la guerra desnazificaron a Furtwängler, justo al terminar la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y de los directores que había allí, el único que estaba impoluto era Celibidache. A sus 30 y pico de años, Celibidache, evidentemente rumano de nacimiento, no había participado en ningún evento de tipo político.
Y, evidentemente, por superdotado y por todo, era un director, evidentemente, que puso en marcha otra vez la Filarmónica de Berlín, un poco diezmada, a partir de la guerra. Evidentemente, muchos de los músicos judíos se exiliaron, muchos fueron a América, evidentemente, salieron, y tuvo que recuperar un poco otra vez la Filarmónica de Berlín. Pero Celibidache hizo con la Filarmónica de Berlín 400 conciertos, no es nada. Pero su maestro, que era el maestro de composición, Heinz Thyssen, fue a un concierto. Y el Celibidache le dijo, es que mi maestro me salvó la vida. Fue el concierto, lo escuchó y dijo el maestro, Heinz Thyssen le dice, mira, he perdido mucho el tiempo contigo. Dice, y tú también lo has perdido. Dice, tú eres un ignorante. Esto lo contaba Celibidache, tú eres un ignorante. Y Celibidache se quedó, evidentemente, porque era el de un director, muchos éxitos de público, y él lo contaba. Y dice, ¿qué tengo que hacer? Dice, empieza por analizar las formas cortas. Celibidache decía, yo empecé a analizar las obras de Telemann, que es un ABA, para saber cómo está organizado, cómo está formado armónicamente, qué es lo que pasa aquí dentro. Al cabo de un tiempo, Heinz Thyssen fue otra vez a un concierto y después le dijo, bueno, estás en buen camino, pero sigue. Y claro, yo que he seguido Celibidache, evidentemente yo lo vi en Siena, pero no fue la única vez. Pues yo lo he seguido y perseguido, he salido fuera, le he ido escuchando, hemos tenido conversaciones también, tú a tú. Él pasó un verano, unas vacaciones en Cadaqués, y a mí me dijo, oye, venme a ver. Y yo cogía mi coche, me iba a Cadaqués y pasábamos, pero varios días, unas mañanas enteras, hablando de fenomenología y hablando un poco de la música. También él tuvo palabras de grandes elogios, pero también muchas veces con crítica de Furtwängler. Evidentemente, después yo he leído mucho a Furtwängler, las notas y libros, y te das cuenta que también muchas cosas de lo que decía de Celibidache también las podemos encontrar en lo que escribió Furtwängler. Hubo allí, después, evidentemente, con la Filarmónica de Berlín, hubo un tiempo en que coincidieron los dos. Pero evidentemente, Celibidache después dejó la Filarmónica de Berlín porque la orquesta, prácticamente en peso, prefirió Karajan, porque Karajan tenía un sentido de la dirección de orquesta mucho más comercial. La orquesta tenía muchas más posibilidades de expansión a través de la discografía, cosa que Celibidache fue, sabemos, un enemigo total de lo que era hacer la discografía, digamos, a través del estudio. Por eso encontramos el Celibidache muy joven, de los discos de Celibidache, que él le parecían un espanto. Pero en cambio, después, si podemos escuchar todo lo que hay de Celibidache, de conciertos en directo, que es lo que él permitió, no solamente lo permitió, sino que incluso después la familia, con el hijo y con su esposa, con Johanna, después, para que no lo hicieran, digamos, las emisoras o las compañías pirata, después ya se pusieron, digamos, a través de las distintas compañías profesionales. Pero evidentemente el tema de Celibidache yo lo vi a través de los tiempos, que estuvo investigando y descubriendo hasta el último suspiro de su propia vida. Fue una persona que estuvo persiguiendo constantemente lo que era, digamos, la música. La música que tiene tanto de incógnita
como de ver exactamente qué es que tampoco sabemos lo que es. Pero conecta o no conecta. Pero sí que debemos de saber cómo es una partitura, cómo analizarla, cómo observarla, y se puede saber a través del análisis lo que es. Pero si vemos ahora, decimos, ¿qué es la Quinta Sinfonía de Beethoven? Por ejemplo, no lo sabemos. Hasta que la obra se pone en pie, no sabremos muy bien de qué va. Hay evidentemente la discografía, que nos dice muchas cosas, pero la fotografía, la discografía es como un retrato. La música en vivo, hasta que no se pone de pie, la obra no existe, por decirlo. Ahora, evidentemente, leer una partitura de las grandes obras maestras es un goce extraordinario, si se sabe analizarlo. Vamos a volver a España. El año 66 fue un año importante en la vida musical española, pues en ese año se funda la Orquesta de Radio Televisión Española. Es un momento histórico peculiar en nuestro país, es esa época del desarrollo, planes de desarrollo, Manuel Fraga Iribarne como ministro de Información y Turismo, y, por ejemplo, se constituye el segundo programa de Radio Nacional de España, que es el antecedente de lo que hoy es nuestra radio clásica, y se funda la Orquesta de Radio Televisión. Se cuenta que para fichar a un director de orquesta se pusieran en marcha un proyecto que, al parecer, el propio Manuel Fraga escribió a más de 30 personalidades del mundo pidiéndoles una lista de nombres como posibles directores, y bueno, apareció en Madrid el maestro Igor Markevich, director ucraniano nacido en 1912, y se ponen en marcha las pruebas de oposición para seleccionar a los directores titulares de la orquesta. Y a esas oposiciones se presenta el maestro Antoni Ros Marbà, entre muchos candidatos, y sale elegido en ellas. Nos gustaría que nos contases, porque bueno, yo ayer tuve oportunidad de hablarlo con él, el proceso de esa oposición, que bueno, madre mía, ya lo quisiéramos hoy día para seleccionar a un director, todo lo que hubo que hacer, ¿no? Bueno, eso de maestro en aquella época estaba por ver todavía. Estaba por ver. Pero bueno, en la oposición hubo aquellas cosas que pasaban en aquella época, decir, bueno, esto ya está dado, ¿cómo me voy a presentar? Y fueron dos personas muy allegadas, que era Oriol Martorell, que era un estupendo director de coro, que fue gran amigo, y también el yerno del maestro Toldrá dice, hombre, Antoni, tú te tienes que presentar, ¿por qué no? Y bueno, me presenté, me fui a Madrid, las pruebas duraron prácticamente un mes, eran como 30 y pico de candidatos, y la oposición era, yo me acuerdo, el primer contacto con la orquesta me pusieron, que tuve que estudiar allí, poco antes, una obertura de Mendelssohn que conoce casi nadie, que se llama Las bodas de Camacho, estudiándolo, y después, bueno, hice un ensayo con ellos, y bueno, pasé esta prueba. Después hubo otra prueba, también esto con orquesta. Después me tocó de acompañamiento el concierto para violonchelo de Saint-Saëns, primero. Y bueno, esto fue otra segunda prueba. Pero después hubo otro tipo de pruebas también, que fueron pruebas de escritura. Nos pusieron un cantus firmus, un coral con cantus firmus para hacer un contrapunto a 4 partes, instrumentar el propio coral que habíamos escrito, los que queríamos entrar en esta oposición. Después el análisis también de una obra dodecafónica, etcétera, etcétera. Y bueno, y entonces hubo los 4 primeros que pasamos, digamos, este primer mes de prueba. Los 4 primeros después teníamos que dirigir un concierto donde hubiera una obra clásica, una obra romántica y una obra del siglo XX. Personalmente yo elegí la Sinfonía 40 de Mozart en sol menor. Después
una obra que se toca muy poco, también romántica, que era el preludio del tercer acto, Vals de los aprendices y después la marcha de las corporaciones, de maestros cantores. Y en la segunda parte propuse de hacer Petrushka. Como ya lo había tocado la parte de piano, pues me pareció que la obra ya la conocía, pero evidentemente en aquella época yo creo que contando un poco había dirigido 6 conciertos sinfónicos, y además no obras muy grandes, pero bueno, y ahí estaba yo, y bueno, y creo que salí ileso, salí bien digamos, de la prueba. Bueno. También accedió a la plaza Enrique García Asensio. Sí, también quería preguntaros, ¿cómo fue vuestra relación con Markevich? Una pequeña semblanza de ese personaje. Yo aprendí mucho con Markevich. Yo tuve una muy buena relación con Markevich. Yo creo que Enrique no la tuvo tan buena como la pude tener yo. Con Markevich, yo digo de que era un grandísimo músico también y un gran director. De otro tipo de formación. Markevich estudió la parte técnica o teórica de la música a través de la mítica profesora que fue Nadia Boulanger, que los modos, la forma de hablar después un poco coloquial, la clase de Nadia Boulanger le llamaban la boulangerie. Nadia Boulanger, que fue una profesora mítica, pero Markevich estudió la composición, que Markevich, cuidado, fue un grandísimo compositor, admirado por el propio Bartók. Y hay obras de Markevich que escribió relativamente poco. Escribió una obra para pequeño conjunto, se llama La Taille de l'Homme. Después escribió también un oratorio sobre Le Paradis Perdu, y también escribió una partita para piano, y después un ballet para orquesta que le encargó Diaghilev, que se llama Icar. Pero con Markevich yo aprendí, me enseñó él cómo memorizar la consagración de la primavera, a base de explicarme cómo. Verdaderamente yo veía esta partitura y él me la clarificó verdaderamente de una forma extraordinaria. Y bueno, el análisis prácticamente, no fragmento por fragmento, prácticamente acorde por acorde. Y me contó toda la parte de la correspondencia que tuvo él con el propio Stravinsky sobre errores de partitura, de impresión de partitura que él encontró, y que parece ser que Stravinsky le dio la razón. Y también algunos puntos de metrónomo que, como pasa siempre, eran demasiado rápidos en la partitura. El tema del metrónomo es otro tema del que vemos, por ejemplo, que sirve hasta un primer grado de observación, pero después el metrónomo es en este caso, de una inutilidad absoluta. El metrónomo es muy eficaz de una persona que digas, cuidado, estudio aquí, el metrónomo me ayuda a no correr, me ayuda a establecer un tempo, porque evidentemente cuando uno es muy joven tiene cierta tendencia en correr. Y una vez le pregunté a Celibidache, maestro, cuando yo era muy joven, que empezaba a dirigir, dirijo, corro, me doy cuenta que corro y no puedo parar. Me dijo así, dice, esto le pasa a todos los directores jóvenes, pero es que si observamos de los conciertos que dirigía Celibidache cuando era muy joven, es que corría como una liebre, verdaderamente. Después, evidentemente, supongo que debía ser en la época que le escuchó Heinz Thyssen, pero después Celibidache, como vemos, por ejemplo, cuando ya entró en la parte de la madurez y ya en su vejez, cómo mantenía el tiempo y cómo, digamos, la observación
que hacía de las partituras, de cualquiera de las partituras, se puede escuchar prácticamente todo por la claridad que nos da en la exposición de cómo él, digamos, analizaba las grandes obras. Yo os recomiendo, si podéis escuchar el máximo posible de los conciertos de Celibidache, podéis encontrar cuando una orquesta, sobre todo la última, que era la Filarmónica de Múnich, cómo una orquesta puede tocar con una gran densidad, pero al mismo tiempo con una claridad y una coherencia como quizás muy pocas veces se haya visto. No voy a hacer que nos hables de todas las orquestas con las que has tenido oportunidad a las que has tenido la oportunidad de dirigir, pero sí quizá podríamos hablar de algunas, ¿no?, que hayan sido especialmente relevantes, tanto para ti como relevantes en el panorama español o europeo. Estuviste 4 años al frente de la Orquesta Nacional. Sí. Entre el 78 y el 81. ¿Qué recuerdas de ese paso por esa orquesta de un perfil distinto del que ya, bueno, pues había vivido en radio, televisión, etcétera? Fue una época para mí muy difícil. La orquesta venía, digamos, de una tradición, una orquesta muy profesional, y nos entendimos a medias. Yo intenté, digamos, trabajar con lo que había estudiado. Quizá yo no pude tampoco, en aquel momento que era bastante joven todavía, explicar. La orquesta sí que me comprendía y habíamos hecho conciertos estupendos, pero venía con otra tradición de forma de trabajar y hubo momentos que se produjeron con cierta incomodidad. También influyó mucho, yo creo, que la Orquesta Nacional fue una orquesta creada también en el principio del franquismo, y no tiene, a veces dices que no tiene nada que ver con la política, es cierto, no tiene absolutamente nada que ver, pero había unos tics allí, quizá ocultos, que no sabía exactamente, venía con una cierta tradición y forma de trabajar que a mí no me llegaron a mí, a la orquesta, a entendernos, digamos, nos entendíamos bien muchas veces en los conciertos y en parte del trabajo, pero había algo que no puedo decir exactamente por qué, que no acabó de funcionar. No puedo decir más, pero realmente yo creo también que el intentar establecer, digamos, un trabajo conforme a lo que yo creía sobre la base de la fenomenología musical, cómo plantearla, se entendía a medias, pero sí que debo de reconocer que también hicimos, porque sinceramente la orquesta había también un grupo de músicos espléndidos. Yo creo que también en aquel momento yo tampoco lo doy por perdido, ni mucho menos, pero esta es la sensación que yo tuve. Poco tiempo después fuiste nombrado principal director musical de la Orquesta de Cámara Holandesa. Sí, aquí yo me sentí muy bien. Y evidentemente la orquesta, hubo un momento que esto fue de las primeras veces que me encontré con la orquesta, que había una primera viola que se lo apuntaba todo. Y en aquel momento que dice, no, ¿por qué apunta usted? Escuche, simplemente escuche, y después conforme usted escuche, toque, entre en el magma, digamos, del propio lenguaje de las obras. Y curiosamente la orquesta me empezó a aplaudir, quizá porque es una cosa tan simple, o alguien no les había dicho antes, o quién sabe, no sé. Y entonces fue cuando la orquesta me propusieron de ser su director, y que fueron pues bastantes años, yo no sé, una relación de muchísimos años con ellos.
pero evidentemente, hablando con el fraseo, yo quizá ya sabía mucho de conforme a lo que había dicho con Chalevidaque, pero también con el tiempo de estar siguiendo todavía a Chalevidaque, pude entrar en la gran valoración de los intervalos. Lo que ya sabes, Pablo, como también Pilar, con esto lo hemos trabajado mucho, que son los intervalos activos, los pasivos, digamos, los extrovertidos, los introvertidos, para saber cómo organizar un fraseo. O también ver cómo funciona la arquitectura armónica para saber dónde están las tensiones y distensiones, como ver exactamente cuál es la arquitectura de la gran forma sonata, donde la gran forma sonata es una forma, digamos, que entra muy directamente en el modo de la vida del ser humano, donde hay una exposición, donde hay el gran desarrollo interno, y después como hay la exposición, como son las tres edades que puede tener, las tres grandes articulaciones que tiene la vida del ser humano. Que en el fondo, cuando observamos esto en las grandes formas sinfónicas, pero también los que, por ejemplo, podéis ser instrumentistas de piano, observar cómo vemos una obra en total, saber, cuando analizamos, sabemos que tenemos que ir de ahí hasta aquí. Entonces nos preguntamos, ¿la música se interpreta? Dices, no, es que la música no interpreta, la música se hace. ¿Y cómo la hacemos? Claro, cada vez sonará distinto, pero sabemos que tenemos que ir de ahí hasta aquí. Y si nos salimos de ahí para encontrar otro camino, ya nos seguiremos una parte lógica del camino que tiene la gran forma sinfónica, la gran forma. Y esto, después, lo que me estoy dando cuenta de cuando a veces escucho a algún director que dices, no, por ahí no va. Y cuando dices por ahí no va, es que a lo mejor no sabe por qué no va hasta aquí, se guía por la propia intuición, y a veces la intuición, que es una parte importantísima, la primera, pero a veces la propia intuición, si no ha habido después un análisis muy concreto, la intuición también le puede traicionar. Sí, tengo aquí una anotación del profesor Martín Moreno que me apunta que él tiene un recuerdo muy especial de un concierto en el que, del Festival Internacional de Música y Danza que él dirigía en el año 87, en el que le invitó con la orquesta, precisamente con la Orquesta de Cámara Holandesa. Y precisamente ayer, cuando conversamos, y estuvimos hablando de conciertos memorables, mencionó ese concierto. ¿Qué sucedió en ese concierto? Sí, hicimos un concierto que era en el auditorio, que hicimos un programa a base de 3 obras que fueron obras rompedoras en la historia de la música. De entrada, la Gran Fuga de Beethoven, que está escrita evidentemente para un cuarteto de cuerda, uno de los últimos cuartetos, no recuerdo el opus, pero uno de los últimos cuartetos que después él mismo cambió por otro movimiento. Verdaderamente la Gran Fuga es una obra rompedora. ¿Por qué? Beethoven, completamente sordo, él compuso esta obra que a veces pregunto, si no hubiera sido sordo y lo hubiera escuchado, digamos, la hubiera corregido, porque es una obra es una obra maestra, tremendamente, ¿cómo podría decir? Todavía suena a moderna, todavía suena una obra que sí era muy progresista en la época. Pero también se toca, y tocamos con la Orquesta de Cámara de Holanda, la habíamos tocado varias veces, pero sí es una obra muy rompedora y al mismo tiempo verdaderamente que creo que en este tipo de programa, para empezar, que ya es decir, nos iba muy bien. Después, como segunda obra, tocábamos una obra para piano de Liszt que se llama Maledicción, que también
apunta a esta parte de obertura. Quizás el final de la obra no está tan bien resuelta por el propio Liszt, pero sí que es una obra verdaderamente merecedora de mucha atención por lo que aporta. Y en la segunda parte hicimos La Noche Transfigurada de Schoenberg, que es una de las obras que empezó a cultivar lo que podríamos empezar a pensar en la disgregación del mundo tonal, que después, evidentemente, esta disgregación lo condujo al propio Schoenberg a inventar el dodecafonismo, porque donde la progresión de la distensión armónica llega a un punto en que quizás para él la tonalidad ya casi no se podía utilizar, visto desde su mundo, evidentemente desde la parte progresiva, digamos, de lo que era la parte alemana, digamos, de concepto musical. Pues sí, yo creo que es de los conciertos mejores que he dirigido en mi vida. Sí, evidentemente, parafraseando a Celibidache con él, que él decía que buenos conciertos, después de, evidentemente, cuando llevas más de 50 conciertos o incluso menos, buenos conciertos se hacen 2 al año. 2 al año. Yo creo que esta vez sí que fue uno de estos buenos conciertos. Yo lo guardo como oro en paño, digamos, en el arca de mi sentimiento, porque en este momento yo creo que esto fue un concierto verdaderamente óptimo. Y la experiencia en el año 78 de ser invitado por nada menos que por Herbert von Karajan a dirigir la Filarmónica de Berlín. Muy bien, evidentemente. La Filarmónica de Berlín, lo que me sorprendió también, que era pues, que una orquesta en aquel momento, era una orquesta extraordinaria, maravillosa, del cual, evidentemente, la Filarmónica de Berlín podían hacer 2 o 3 programas a la semana. Es otro concepto de la música, evidente. Berlin Philharmonic ya en esta época era una orquesta, digamos, que entraba directamente en el mundo del business completamente. Y la parte que hizo Karajan, digamos, fue que la orquesta, que era un corpus extraordinario, yo hice la primera vez, hice el Daphnis y Chloe, no me acuerdo así, un concierto, el primer concierto de Rachmaninoff, pianista en aquel momento, no me acuerdo ahora el nombre, perdón por esta omisión. Pero sí, verdaderamente, yo creo que me faltó tiempo para entrar en las profundidades que me hubiera gustado entrar, porque la orquesta estaba muy acostumbrada a trabajar muy rápido y evidentemente era una orquesta fenomenal. Pero quiero decir que Celibidache, que había sido director de la Filarmónica de Berlín, cuando le invitaban a dirigir la Filarmónica de Berlín después, él dijo, sí, pero quiero este tiempo para trabajar. 7 ensayos, que dice, me contaba Leon Spirer, que era el concertino de la orquesta, uno de los concertinos, diciendo, sí, nosotros nos gustaría, pero no podemos darle tanto tiempo. Ya en el final de su vida, Celibidache finalmente dirigió la Filarmónica de Berlín, pero pidió el número de ensayos, que creo que fueron 7, y con la 7ª sinfonía de Anton Bruckner. Evidentemente, Celibidache yo creo que ha sido el más grande director, digamos, de la obra sinfónica de Bruckner. Curiosamente, también le podemos ver como ha sido de los más grandes directores que ha dirigido la música francesa. Curiosamente, 2 mundos totalmente opuestos. Pero bueno, y si podemos ver
el primer ensayo, yo lo vi a través de, porque hay testimonios, digamos, gráficos, de cómo empezó a ensayar la séptima de Bruckner. El primer trémolo estuvo, pues, no sé, quizá un cuarto de hora explicando compás por compás cómo debían tocar este primer trémolo, que bueno, un primer trémolo que cuando se empieza a veces, una orquesta normal, un trémolo, te haces, empieza después ya, pam, 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 pim, pam, pam, pam. No, estuvo allí. Y bueno, si veis ya, por ejemplo, el vídeo que lo hay comercial de la séptima de Bruckner con la Filarmónica de Berlín, y si podéis ver en el bonus, supongo que está el ensayo, después dice triunfal reencuentro, que creo que fue, si no el último concierto de su vida, uno de los últimos, ya un Celibidache muy mayor, dirigiendo sentado. Antes, como he dicho, era flamboyant, era un hombre que dirigía, digamos, con una técnica perfecta, pero evidentemente, y aquí, evidentemente, con una técnica muy sobria, pero al mismo tiempo muy eficaz. Pero me refiero que hasta que no le dieron el número de ensayos que él quería para llegar en la profundidad, la Filarmónica de Berlín, por su característica y rapidez, digamos, pues es una orquesta que podía montar muy bien los programas con un tiempo relativamente corto. Esto era la gran eficacia que tenía Karajan. Cuidado, grandísimo director. Es poca broma, ¿eh? No vamos ahora. Pero completamente opuesto a los criterios, digamos, de Celibidache. Aunque sí que puedo decir que hoy en día, tal y como está nuestra sociedad montada, entrar en estos criterios, digamos, de profundidad, esto prácticamente puedo decirte que es prácticamente imposible. Solamente se puede hacer con una orquesta muy determinada, quizás con una orquesta joven. Por esto yo ahora me interesa mucho trabajar con las orquestas jóvenes, o, por ejemplo, que puedan tener el espíritu muy abierto para entrar en una forma de trabajar donde yo pueda explicar y que puedan tocar exactamente o muy, muy cerca de lo que yo quiero, que no es fácil. En el año 89 eres nombrado director del musical del Teatro Real de Madrid. Sí. Y bueno, me gustaría un poco que nos hablase de esa diferencia, de lo que ha sido una trayectoria como director sinfónico a lo que supone el director, la orquesta de foso y el trabajo en la ópera, ¿no? Sí, yo la verdad es que tengo que decir que el trabajo, digamos, de director del Teatro Real fue un trabajo abortado. Bueno, tengo que explicar la verdad, porque yo no estoy afiliado a ningún tipo de partido político, evidentemente, pero a mí me nombró el Partido Socialista. Me nombró ser director musical del Teatro Real, pero en cuanto entró el Partido Popular, yo, a través de entonces del que era director del INAEM en aquel entonces, me dijo: mira, Antoni, que van a por ti. Y yo digo: pues muy bien, pues nada, pues me voy. Y así lo hice, me voy, me quedaba todavía un año de contrato. Evidentemente después me invitaron para dirigir en uno de los eventos de inauguración del Teatro Real. Y entonces allí sí dirigí Divinas Palabras con todo el amor de mi corazón y mi gran amistad con Antón García Abril, el compositor. Y sí, participé en los actos de inauguración del Teatro Real. Pero evidentemente el Teatro Real se fue a parar a otras manos en la parte de la dirección musical del teatro. Pero vamos, no pasó nada, ¿eh? Sí, ni mucho menos.
Lo que sí, después también en el Teatro Real he dirigido otras obras, y ahora hace tiempo que no dirijo, tampoco en el Teatro Real, tampoco con la Orquesta Nacional, que yo había sido el director titular, pero evidentemente han pasado de mí, pero tengo que decir que también duermo todos los días, no pasa nada. Sí, sí. Sí. Y la verdad es que hemos hablado poco y ya nos vamos acercando al final, pero hay algunos temas que no me gustaría dejar pasar sobre tu faceta como compositor. Hay en la Biblioteca de Cataluña hay unas partituras tuyas de las colaboraciones con Esbart Verdaguer, sí, que me gustaría que nos explicase un poco qué es concretamente Esbart Verdaguer. Pues Esbart Verdaguer fue un pionero, digamos, de lo que era en aquel momento la cultura catalana, que en aquel momento la cultura catalana solamente se podía hacer con la música y con los pies, o sea, con la danza. Entonces yo fui director artístico, director musical, y hubo unos ballets que yo más que componer, los orquesté. Pero bueno, hay algunas partituras que están allí. Incluso yo compuse un ballet. Yo era muy joven, yo tenía 20 y pocos años, que se llama La Rambla, que era lo que está pasando en La Rambla, que precisamente ahora se va, después de muchos años, más de 50 años, se va a grabar en disco, que no voy a dirigir yo, sino que va a dirigir un alumno mío que está apuntando muy bien, se llama Santiago Serrate, que bueno, lo va a dirigir junto con otras cosas que yo compuse para Copla. Pero bueno, mi faceta como compositor, la verdad es que ha sido un poco mi asignatura pendiente. Ahora que dirijo menos, yo terminé hace 2 años, terminé una ópera que supuestamente se va a estrenar en el 2001 en el Liceo de Barcelona, que es una ópera escrita en inglés, porque evidentemente para la temática de la ópera creo que era muy difícil encontrar una lengua que fuera tan ecuménica como en el inglés, porque es sobre Walter Benjamin. Walter Benjamin, que en el año 1940 pasa clandestinamente por la montaña, llega a Portbou y supuestamente se suicida. Digo supuestamente porque fue una sobredosis de morfina, pero como además no se hizo autopsia, pudiera que ser, como él sufría del corazón, y después del viaje pasando por las montañas y que se tenía que detener cada 10 minutos porque no podía, o evidentemente no se sabe si fue realmente suicidio o fue una sobredosis de morfina. No se sabe exactamente el por qué, pero la verdad es que murió sobredosis. Y después es un poco la retrospectiva, no voy a explicar el argumento, pero sí de lo que pasaba en aquel momento en Europa o en el mundo. Evidentemente el nazismo estaba teniendo una carta de identidad muy potente en aquel momento en Europa, y evidentemente todo lo que venía, digamos, en el mundo de la cultura alemana, que mayormente estaba representada por los grandes intelectuales judíos, no todos, pero una gran parte, evidentemente estos fueron teniendo Francia prácticamente estaba ocupada, y Benjamin, como tantos otros, quería marcharse a Estados Unidos. Si me equivoco, me rectificáis. Entonces, pero en Portbou él murió. Septiembre, ¿qué fue lo que fue? Puede ser que sea septiembre del 1940. Entonces hay una parte retrospectiva y evidentemente en la ópera también salen personajes que tuvieron un contacto muy directo con Walter Benjamin. Evidentemente Hannah Arendt, los que estudiáis letras sabéis perfectamente quién era, y también Bertolt Brecht. Y evidentemente, y después hay otro personaje muy importante que era un gran correspondente en epistolar, que se vieron poco, pero se escribieron mucho, que era Gershom Scholem. Y bueno, la ópera pues mayormente trata de estos personajes, un poco sus encuentros. Pues, él era un gran coleccionista de postales y la ópera forma de 13 postales
que además que él viajó mucho también, incluso viajó a Ibiza, donde tenía allí podía vivir bien de forma muy modesta, con muy poco dinero, pero trata de... Y después la ópera empieza en Portbou, en la habitación. Hay un poco este recorrido y se termina en la habitación de Portbou, digamos, con la escena prácticamente vacía, y otro personaje que le ayudó a pasar, digamos, llegar a Portbou, que fue una señora que se llamaba Lisa Fitko, que lo ayudó junto con otros a pasar, digamos, por las montañas, ¿eh? Y esta señora, que es una actriz, cuenta además, porque todo no se puede hacer cantado, porque si no la ópera duraría 5 días, ¿eh? Pero sí que se puede explicar mayormente cuál era el periplo que pasaba Walter Benjamin en toda esta singladura. Pero sí, yo ahora estoy escribiendo un ciclo de canciones en lengua catalana con unos poemas maravillosamente extraordinarios, de una gran poetisa que murió hace unos 20 años, muy valorada, que se llamaba María Mercè Marçal, que realmente los poemas son de una gran profundidad, y ya estoy escribiendo, llevo 5 escritos. Muy bien. Sí. Y bueno, tengo otras, escribí que se estrenó esa temporada, no, la temporada anterior, escribí 3 homenajes para orquesta de 3 personas que yo quise muchísimo, que son homenaje a Toldrá, homenaje a Montpou y homenaje a Montsalvatge. Y bueno, y aquí estoy ahora pues intentando recuperar un poco el tiempo perdido, que evidentemente no lo voy a recuperar, y en este caso no entro en todo lo que se escribió en la literatura sobre el tiempo perdido. No lo estoy buscando, no lo estoy buscando, pero a lo mejor algo encuentro. Muy bien. Ya estamos en el final prácticamente. Tengo muchísimas preguntas más anotadas, mías y del profesor Martín Moreno, que como he dicho me mandó una buena batería de preguntas. La última que quería hacerte, y sí me gustaría que abriéramos también un pequeño turno por si alguno de los asistentes quiere hacer alguna pregunta, es ¿cuál es tu visión del panorama orquestal actual en general y especialmente, particularmente en nuestro país? Bueno, Markiewicz decía que una orquesta era un reflejo de una sociedad determinada. Creo que no le faltaba razón. Pero también no solamente de una ciudad determinada, yo diría que también de los momentos que estamos viviendo. Debo decir que se importaron muchos músicos en un momento determinado, porque yo diría que posiblemente, y en muchos casos, lo que estaba saliendo de las aulas de nuestros conservatorios no estaba a la altura, en muchos casos, cuidado, siempre han habido grandes excepciones, grandes músicos que han salido, no estaba quizá a la altura de lo que evidentemente se pretendía para estar a la par con muchas de las orquestas europeas, sobre todo en las grandes ciudades. Se importaron muchos músicos, no todos buenos, porque no todo lo que puede venir de fuera resulta que es milagroso, no, pero sí. Pero con el tiempo, lo que sí que puedo decir que las jóvenes generaciones que están saliendo ahora de músicos y músicos que están saliendo de las aulas, solamente de los conservatorios, porque los conservatorios no hay que conservar, evidentemente hay que conservar, pero lo que hay que hacer es abrirse y entrar en una dinámica, digamos, de progreso en estos casos. A veces la palabra conservatorio se ha malentendido y se ha encontrado una parte quizás
diría peyorativa, no lo sé. Bueno, estoy dando vueltas aquí sobre un tema que podríamos entrar en una discusión que a lo mejor no tendría respuesta. Pero sí que con el tiempo se abrieron las posibilidades de que nos pudieran visitar músicos de fuera. Músicos del este, pero también músicos que pueden venir de la Comunidad Europea. El nivel también de los músicos que han crecido de aquí tenemos un ejemplo de Granada, aquí tenemos a Pablo, digamos, que es un estupendo violinista, pero vemos que aquí los instrumentistas han progresado muchísimo, los instrumentistas. Las orquestas, evidentemente, se ha llegado también un poco lo que está pasando también en Europa, que las orquestas han mejorado mucho el nivel, pero como los ensayos no producen, hacen más conciertos, también con menos ensayos. Ya estamos otra vez en el mismo sitio. Digamos, a veces no se puede profundizar todo lo que quisiéramos. Muchas veces se puede encontrar orquestas como aquí. Tenemos una magnífica orquesta. Yo he colaborado muchas veces con la Orquesta Ciudad de Granada, tengo que decir de que me lo paso muy bien trabajando con ellos, porque es una orquesta francamente muy buena y tenemos una muy buena relación. También es muy importante que la relación entre director y orquesta que pase como los buenos matrimonios, que a veces funcionan, pero hay veces sabemos que hubo grandes orquestas, por ejemplo, que detestaban a su propio director. Muchas veces esto pasa. Por ejemplo, sabemos que Scholti con Filarmónica de Berlín nunca cuajó, no funcionó nunca, y nunca fue director de la orquesta. Después hemos encontrado, que esto ya pasó, directores, digamos, que fueron dictadores también, como era el caso de Toscanini, como era el caso de Ansermet en la orquesta de la Suisse Romande, y después estas orquestas necesitaron también liberarse, también cuando el director se fue. Evidentemente, yo quiero explicar un poco la anécdota también, aunque me aparte un poco del guión, que cuando después de la Revolución Rusa, que se sintieron liberados, decir, bueno, pues ahora las orquestas van a tocar sin director, y no supieron cómo hacerlo, porque por lo menos necesitaban a alguien, un primer violín o alguien que dijera, pues empezamos, ya era una pequeña autoridad. Y bueno, ¿qué pasó entonces? Mravinsky, digamos, se puso al frente de la orquesta de Leningrado, y que fue un dictador impresionante, pero la orquesta fue extraordinaria. Estamos viviendo en un momento también difícil, que la sociedad nuestra, digamos, es la que es, muy buena. Hemos entrado en una parte, digamos, más democrática, sobre todo en lo que es la parte cotidiana de una buena parte de la sociedad, no toda la sociedad, seamos claros. Pero bueno, pero el director debe de poder tener un buen rapport con la orquesta. Esto es imprescindible. Pero es cierto que de todas formas las orquestas han mejorado, pero sinceramente si no hay un trabajo que se pueda producir con profundidad y que muchas veces es incómodo para la orquesta, puede ser incómodo, puede decir, no, lo que decía Chelevira, que decía, es 1000 veces no y una vez sí. Es decir, no, ahora, por aquí, este es el camino. Y encontrar el camino suele a veces ser conflictivo y difícil, pero no imposible. Pero bueno, yo creo que las orquestas de nuestro país, digamos, han hecho un progreso enorme. Y también yo que estuve muchos años, 12, en la Real Filarmonía de Galicia, digamos, es una orquesta excelente. Y aquí, digamos, en Granada, tenéis la suerte de ser una ciudad demasiado grande, no demasiado grande. La orquesta tampoco es tan grande, del cual se puede llegar a trabajar bien,
digamos, de una forma coherente y de una forma profunda y de sacar buenos resultados. Esta es la verdad. Vamos, si no me equivoco, también me puedo equivocar, ¿eh? Bueno, yo ahora sí, brevemente, si queréis abrir un pequeño turno por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, usted había hablado que son de aquí, seguramente nosotros, aquí en España, que estudiamos ciencias de la música, cuando decimos en la comunidad familiar o yo estudio musicología, bueno, ¿y qué haces ahí? En el resto del mundo está tan infravalorado el tema de la música como aquí. No, y depende de los sitios. Hay sitios que evidentemente la música es un factor muy importante de la cultura de una ciudad y de un país, sin lugar a dudas. Hay grandes países que tienen la música, para ellos, digamos, es una parte muy importante de su propia vida. Esto lo he podido observar incluso en el mundo de los países del este, es decir, por ejemplo, de haber viajado, ya no digo solamente en el mundo occidental, ya vemos, por ejemplo, que en el Reino Unido, por ejemplo, está farcido de orquestas muy buenas. Cuidado, en el Reino Unido, de todas formas, es muy particular, porque las orquestas son muy buenas y ensayan muy poco, pero tienen una tradición. Pero también hemos visto, por ejemplo, en muchos de los países del este que han tenido un gran culto a la música. Evidentemente, como es Alemania también, las dos partes de Alemania ahora está unificada, pero en una época determinada Alemania lo tenía, lo ha tenido siempre Holanda. Curiosamente, Holanda fue el primer país que tuvo una orquesta muy internacional. Furtwängler, en sus carnet de notas, decía que las orquestas, que era muy importante que la orquesta que todos los músicos fueran hijos de la misma madre, por decirlo. Pero Holanda, como país pequeño, la orquesta de Concertgebouw fue la orquesta que empezó a importar músicos de distintas nacionalidades, pero siempre fue una magnífica orquesta. Y ahora ya no sé si la mejor es la mejor o de las mejores. Está entre las 2 o 3 mejores del mundo. Siempre sabemos que Concertgebouw es una orquesta que tuvo contacto muy directo con Mahler, por ejemplo, y que tocaba las sinfonías de Mahler, sinfonías de Bruckner. Digamos, el gran sinfonismo sinfónico austro-alemán ha sido una de las más grandes orquestas. Pero también lo fue Francia. Lo que pasa es que Francia les engañó muchas veces su propio chauvinismo. Es decir, que Francia también unas grandísimas orquestas, pero son ellos, o sea, la grandeur y digamos, y un poco la arrogancia francesa muchas veces han impedido que los músicos franceses, las orquestas francesas hubieran sido de las mejores del mundo, siendo muy buenas orquestas. Pero esto es así, y no es de otra forma, en mi punto de vista, siempre. Pero, evidentemente, yo diría que España, la tradición musical ha ido mucho el salto de mata. Esta es la verdad, y han habido, evidentemente, grandes focos de cultura, grandes personalidades y grandes unidades en este sentido. Pero como síntesis, no fue un país mayormente, digamos, musical desde el punto de vista estructural. Podemos ver, por ejemplo, que también tenéis en Andalucía, como el cante, como tantas cosas, por ejemplo, que son muy señeras, donde yo creo que hay la gran intuición musical que tiene España es de primerísima calidad. Pero a veces salen las personas a pesar de. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta.
entrevista donde yo creo que el aspecto bueno dentro de la orquesta, el ambiente y la segunda experiencia. Me gustaría preguntar por aquellos problemas que ya has podido tener usted con otra orquesta, ya sea el tema de gestión, repertorio o con alguno de los músicos dentro de esta orquesta. Problemas que has tenido con alguna orquesta, gestión, repertorio, con los músicos. No, sí, siempre hay orquestas, por ejemplo, a mí me ha costado siempre un poco más dirigir las orquestas británicas, porque las orquestas británicas, ellos salen del college muy bien, verdaderamente con una gran profesionalidad. Pero a mí me contaba también un violinista de la Filarmonía de Londres, que dice, bueno, nosotros de la primera lectura funciona, cuando lo hacemos ya una segunda vez ya lo tocamos bien, pero si hacemos otro ensayo ya empezamos a tocar lo peor. Están acostumbradas a tener este tipo de formación, pero verdaderamente después tocan muy bien, muy profesional, con buen sonido, pero las orquestas británicas les cuesta mucho tocar, digamos, entrar en ensayos, por ejemplo, para llegar más a las profundidades. Es su forma de ser, pero así lo han sido toda la vida. Pero bueno, pero también podemos encontrar de pronto en la discografía que el Tristán y Isolda que grabó Furtwängler, creo que era con la Filarmonía y un grupo de cantantes, digamos, yo creo que es patrimonio de la humanidad, de la música, es de lo más grande que se ha podido hacer. Y bueno, evidentemente grabado en Inglaterra, en Londres, y yo sé alguna anécdota que nos viene al caso, en este paso, porque en una sala donde pasa 1 metro por debajo, que parecía que era el timbal que estaba tocando. Pero bueno, entramos en el mundo de la anécdota que nos viene a caso ahora. Pero también esta parte francesa, digamos, que toca muy bien su música, quizá les cuesta más entrar en el mundo, digamos, de las grandes formas sinfónicas. Quizás en el mundo latino, las grandes formas sinfónicas en los compositores no han sido precisamente los pioneros. Los más grandes han sido evidentemente el mundo austro-alemán, pero también el nórdico. Cuidado, si encontramos Sibelius o Nielsen han sido grandes compositores de las grandes formas sinfónicas, de otra forma, pero no han sido, pero lo han sido. Pero sí, muchas veces tienes que ver también si la orquesta va muy cansada, tienes que tener en cuenta un poco a ver por dónde van los tiros para saber. Bueno, si la orquesta tiene problemas de tipo administrativo, entrar un poco en esta mini sociedad, a ver cómo funciona y saber en una semana de ensayos como director invitado, saber un poco, ¿no? Después ya te vas y te has liberado de esta parte, ¿eh? Pero evidentemente, sí, muchas veces el director puede encontrarse con problemas. Si les mojas demasiado la nariz o la oreja, te puede salir mal el invento. Bueno, estamos ya un poco fuera de tiempo, decano, creo, no sé si... Bueno, hemos disfrutado muchísimo, ha sido un goce participar en este acto. Muchas gracias, Joaquín, por llevar la entrevista y no hay palabras para agradecer todo lo que nos has transmitido. Hemos gozado, como digo, del magisterio musical de nuestro Antoni en el día de hoy y de mucha sabiduría humana, mucha sabiduría también, con muchos temas para reflexionar, además de lo que vaya con las cuestiones específicas de la música. Como bien sabéis, Nietzsche decía que sin música la vida sería un error. Pues muchas gracias por brindarnos posibilidades, ocasiones y una gran obra para que tengamos vida verdadera. Así que muchísimas gracias. A vosotros. Nos veremos en la próxima.